Cuéntanos. Fíjate que la inquietud musical de Francisco Gabilondo viene desde en temprana edad. ¿Por qué? Porque resulta que su madre tocaba el piano, su abuela materna también tocaba un poquito el piano, y su padre tocaba el violín. Curiosamente, su padre, mi abuelo, del que tengo yo el mismo nombre, que se llama Tiburcio Gabilondo, pues él al principio no tocaba ningún instrumento, pero como su esposa tocaba el piano, él decidió ponerse a estudiar el violín. Queridos amigos, bienvenidos a Así la compuse por Anesma Networks. Les habla José Antonio Hernández, el Pelado de México, y deseo que este programa sea para todos ustedes muy grato, como lo está haciendo desde el momento en que llegó nuestro invitado. ¿Por qué? Porque me llevó a mi infancia. La realidad es que nosotros todos tenemos un niño interior que siempre está presente, pero a veces lo escondemos, no lo dejamos salir. Y con la obra de este gran compositor y su hijo, que hoy nos hace el honor de vestir este programa, nos acompaña, pues vamos a recordar muchos de los que tenemos la juventud acumulada, pues todas esas canciones. Pero ¿qué cree? Lo más interesante es que hoy están en YouTube y que las ven nuevas generaciones y que se identifican con estas canciones, porque estas canciones no tienen tiempo. La verdad son atemporales, y el alma de un niño siempre va a reconocer lo que es la buena música, las buenas obras y las historias contadas como las sabía contar Francisco Gabilondo Soler, conocido en el mundo musical como Cricri, y hoy está con nosotros su hijo, Tiburcio Gabilondo Gallegos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes para platicar un poquito de Cricri. Así es. Se acerca el Día del Niño y este programa pues lo quisimos pasar lo más cercano a ese día que pues se celebra en todo nuestro país, y no sé si en otras partes del mundo. No sé si también lo celebren el 30 de abril, pero nosotros sí lo celebramos en este país, y yo siempre lo celebré con música de Cricri. ¿Sabes qué hacían en mi escuela? Yo iba en la escuela que se llamaba Juan Bautista Molina, y nos daban unos tickets para ir a la feria. Se ponía una feria al ladito de la escuela, en un terreno que estaba pues disponible. Llegaba una feria y todas las canciones eran de Cricri. Oíamos buena música. Claro. En diferentes géneros que ya no pertenecían a mi generación, pero que aprendimos inclusive de cha-cha-cha, de tango. ¿Qué más? Bueno, danzones, valses, minués, muchas cosas que... mucho foxtrot, géneros que nosotros fuimos conociendo gracias a la magia que Cricri, que Francisco Gabilondo Soler nos dejó. Y ahora sí, ya platiqué yo todo lo que tenía que platicar, y le vamos a dejar el micrófono a Tiburcio. Muchas gracias. Un hombre que empezó a tocar música sin saber música. Cuéntanos. Fíjate que la inquietud musical de Francisco Gabilondo viene desde en temprana edad. ¿Por qué? Porque resulta que su madre tocaba el piano, su abuela materna también tocaba un poquito el piano, y su padre tocaba el violín. Curiosamente, su padre, mi abuelo, del que tengo yo el mismo nombre, que se llama Tiburcio Gabilondo, pues él al principio no tocaba ningún instrumento, pero como su esposa tocaba el piano, él decidió ponerse a estudiar el violín para poder acompañarla. Y entonces, pues tocaban juntos, y era como que un momento muy lindo, muy grato para coexistir, ¿no? Entonces, ese es el primer gran referente, digo, la abuelita, que se refiere en las canciones a ella. Bueno, ella también era muy de tocar el piano, cantarle canciones a sus nietos y a los vecinitos, porque sabes que juntaba de repente a los niños de la calle y les contaba cuentos, les hacía un poquito de teatro guiñol, les tocaba alguna canción, les cantaba. Para distraerlos, ¿no? Claro, exacto. En aquel tiempo que no había televisión, que no había otras cosas para distraer a la niñez. Por supuesto, entonces muy dedicada la abuelita para entretener, y además muy generosa, porque no solo a sus nietos, sino a los niños que había cerca. Entonces, ese es como un primer gran referente con respecto a la música y el entretenimiento. Y claro, pues ya con el devenir del tiempo va creciendo el Pancho Gabilondo, dividido un poco entre Ciudad de México y Orizaba, mucho tiempo en Orizaba, y pues con muchas inquietudes. La verdad es que era un muchacho que tenía ganas de ser astrónomo, y quería hacer deporte, y quería tener una granjita, y quería hacer 20,000 cosas. Pero entonces un día le tocó de casualidad
ir a escuchar un pianista que había llegado a Orizaba, que había estado, lo contrataron para una de estas casas de turismo, ¿no? Que eran, se utilizaban mucho en ese entonces. Resulta que en estos bares, cabarets que se tenían en los años 20, 30, era muy usual tener pianistas para que acompañaran y amenizaran el lugar. De hecho, eso está retratado hasta en una novela que se llama Santa, que de la cual se hizo la primera versión de película hablada en México sobre esta misma, y uno de los protagonistas importantes es el pianista de esta novela. Bueno, porque era muy usual que, digo, en las casas de turismo, en los prostíbulos, se contrataba pianistas. Claro. Entonces se hablaba mucho de un pianista muy bueno que habían contratado en Orizaba, y todo el mundo estaba muy sorprendido. Y bueno, pues Pancho Gabilondo, que le gustaba que le dijeran Pancho. Qué curioso. Sí, pues resulta que pues no fue a consumir, pero si pagabas un poco, digamos, lo que ahora sería el cover, derecho de piso. pues te dejaban pasar. Y entonces vio aquel hombre que era así era delgado, muy serio, tocando el piano, pero así las manos como magia, así volaban sobre el teclado, y se quedó muy impresionado. ¿No era Agustín Lara? Y justamente ese hombre era Agustín Lara. Y entonces, ¿sabes qué? Eso le marcó impresionantemente a Francisco Gabilondo y dijo, yo quiero hacer eso. Y bueno, pues al principio quizá no le puso tanto empeño, tanta atención. Tomó un par de clases por ahí, con un maestro, luego con otra maestra, pero sabes que él era muy estudioso, pero no le gustaba esta cuestión de sentarse a estudiar bajo la tutela de un maestro. Más autodidacta. Mucho más autodidacta, pero le gustaba estudiar. Y de hecho, también hay una anécdota muy conocida de su vida en la que él, pues cuando se tenía que ir a la escuela, además niño, pues salía enfilado hacia donde iban todos los otros niños, pero había una esquina donde daba la vuelta y resulta que no se iba a la escuela, se iba a estudiar al cerro, pero se la pasaba toda la mañana estudiando. Claro. Y ya a la hora de, más que él calculaba que había que regresar, pues venía de regreso, en esa esquina doblaba, se enfilaba con todos los otros niños que iban a sus casas y decía, pues ya llegué de estudiar. Oye, pues vamos con la primera obra musical. Me decías también que esto que vamos a ver, que es un video animado, surgió como para hacer un lyric, una serie de canciones que tu papá tiene y que pues identificaran los niños, pero al final quienes te animaron toda esta tarea pues lo hicieron demasiado bien y quedaron como videos, ¿no? Quedó un trabajo muy bonito. Sí, la idea era hacer originalmente un karaoke para niños que tuviese ilustraciones referentes a la canción, por supuesto la letra, pero pues estos amigos, muy buenos amigos, que dijeron, oye, no, pero podemos hacer algo mejor a la hora de armar el producto. Y entonces se hicieron estas animaciones que son sencillas, pero son muy adecuadas y ayudan y acompañan muy bien a estas canciones. Oye, ¿cuántas animaciones tenemos de esto? O sea, ¿cuántos videos hay de esto? De esto tenemos más o menos unos 12 trabajos iniciales. Y después ya fuimos agregando otras animaciones un poquito más sencillas todavía para hacer lyric videos, pero bueno, pues esperemos que sean de su agrado. La primera que vamos a ver se llama Chacho Muchacho. El género en el que está hecha esta canción. Pues mira, es un género peculiar, tiene un poquito de foxtrot, pero no tanto, es decir, es un tema un poco como híbrido, ¿no? Híbrido. Es un híbrido. Pero lo interesante es la anécdota que hay detrás de la canción, que si quieres se los puedo contar antes, se los podemos contar después. No, de una vez, venga pues, la anécdota. Lo que pasa es que un día se encuentra mi papá con una amiga que no había visto en mucho tiempo, y le dijo, ay, Pancho, ¿cómo estás? No, pues bien, oye, pues qué bueno que estás con lo de Cricri, oye, pues fíjate que ahora, vivo en una casita muy chiquita y este es mi hijo que se llama Chacho, ¿por qué no le haces una canción? Y bueno, pues mi papá dijo, vamos a ver qué se hace. Y hizo esta canción de Chacho Muchacho, tomando referente esto de la casita tan chiquita. Pues le dejaron de hablar. No les gustó la canción, mala suerte, pero bueno, pero la canción está bonita y ahí está disponible. ¿Usted quiere que le dejen de hablar? Hágale una canción a alguien que se la pida. Claro, por supuesto. Señoras y señores, esto se llama Chacho Muchacho, Francisco Gabilondo Soler, Cricri, en Así la compuse. Un
un ratón y ya son 3. Qué curioso, qué bonito, todos tienen 4 pies. Pero al rato vino un pato y más tarde un 100 pies. Con el pato ya son 4, el patudo y tú son 6. Chacho, muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caber. La verdad que en tu vivienda ya no cabe un alfiler. Los cajones están llenos, hay trebejos por doquier. Y con tantos libros viejos no se puede caminar. Imposible que estén juntos porque no tendrán lugar. Un perrito, una zorra, un ratón y ya son 3. Qué curioso, qué bonito, todos tienen 4 pies. Pero al rato vino un pato y más tarde un 100 pies. Con el pato ya son 4, el patudo y tú son 6. Chacho, muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caber. El patito a la piscina y la zorra al corredor. El perrito a la cocina, el ratón al comedor. Mas no cabe ni de guasa ese pícaro 100 pies. Que se vaya pa' su casa caminando al revés. Qué buena rola, qué buena historia. La verdad, no, es que las historias que contaba el maestro, las hacía con mucha conciencia, ¿no? O sea, temas cotidianos. Por ejemplo, la patita. Uh-huh. La patita, yo cuando la oigo digo, no manches, o sea, es algo cotidiano que viven muchas mujeres, ¿no? Ahí está el pato flojo, haragán, que no hace nada y la patita se sale a darle para llevarle el sustento a sus patitos, ¿no? Por supuesto, es una historia que conocemos muy bien, no solo en México, en muy buena parte de la América Latina. Así vivimos eso. Pero además, sabes que hay una cuestión muy curiosa. Bueno, la canción habla de este esfuerzo de la vida cotidiana y a veces lo que cuestan las cosas. Claro. Pero resulta que Francisco Gabilondo, cuando era niño, escuchaba hablar a su abuelo paterno, que era un señor catalán ya de avanzada edad, que nació en los años 30 del siglo XIX. ¡Wow! Llegó a... O sea, en 1830. 1835, 38, por ahí nació este bisabuelo, que es el famoso coronel, que también se menciona en una canción. Okay, una canción. Claro. Bueno, pues decía este abuelito, o bisabuelito, coronel, que cuando él era niño ya escuchaba decir en su casa, qué caro está todo, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, esta historia es una historia recurrente. Es un poco antigua, claro, pero... Así es. Oye, y regresando a la dotación musical que platicabas de uh-huh. tus abuelos, de los abuelos de tu papá, que serían tus bisabuelos. Sí, mis abuelos. El exacto. piano y el violín, yo uh-huh. creo que venía una influencia de este gran pianista que vieron allá en Orizaba, uh-huh. que era Agustín Lara, porque muchas de las canciones de Agustín Lara están justamente con esa dotación, uh-huh. y seguramente por eso se compaginó ese tipo de música y podemos escuchar en muchas canciones de Cricri, en sus versiones pues originales, esa dotación, ¿no? Claro, el violín exacto. Con el piano. Exacto, el violín tiene un papel protagonista. Y fíjate que sí, la observación es muy buena, es muy pertinente porque efectivamente, bueno, esta primera gran impresión con Lara como pianista, pues hizo que Francisco Gabilondo pues retomara el interés por música, es decir, sumándolo a todos sus grandes intereses, pero cada vez adentrándose más, al grado que llegó a decir, pues yo quiero ser músico, quiero ser pianista. Uh-huh. Y entonces, pues había que aprender a tocar el instrumento. ¿Pero qué crees? Ya no había instrumento, porque cuando él era chico, pues hubo piano en casa, pero después mis abuelos se separaron, entonces uh-huh. pues ya no hubo piano en casa. Y entonces, pues ¿dónde estudiar? Pues resulta que había unos baños públicos, estos donde, bueno, pues puedes ir a bañarte, a asearte, había una alberca, pero cerraban temprano, a las 6 de la tarde.
eran de un señor Mancera, allá en Orizaba. Y entonces ahí había una pianola, que para los que no sepan, las pianolas son pianos que tienen un mecanismo que se activa. Por un lado, se hace correr con uno de los pies y con otro se mueve un fuelle, echa aire y pasan unos rollos con agujeritos. Al pasar el aire se activa el mecanismo y empiezan a empezó, moverse las teclas de exactamente, entonces pues es una solución mecánica muy interesante. manera... Y entonces Pancho Gabilondo lo que hizo fue pedir permiso para tocar la pianola en las tardes y pues le dijeron que sí, pues al fin que nadie la usaba, ¿no? Pues ahí estaba puesta. Y entonces él lo que hacía era que activaba el mecanismo. Primero, pues, la canción la escuchaba completa. Después lo activaba poco a poco y entonces iba repitiendo, se iba fijando dónde bajaban las teclas y él repetía eso. Y así con esa constancia aprendió a tocar varias piezas. Claro. Y ya empezó a soltarse el poquito, poniéndole más oído, sacar piezas y así empezó a tocar. Pero era lírico, sí, claro, era sin leer notas. Y lo que sí es que sí dedicó mucho tiempo a estar ejecutando el piano. Y la verdad es que era muy buen ejecutante de música. Sí, claro, por pero lo que dices tú, este referente del violín que acompaña, iba a volver a aparecer en otro momento importantísimo de su vida, más adelante. Sí, porque de hecho la ilustración del grillito cantor siempre va acompañada de un violín, claro. Esa parte de anécdota es bonita porque resulta que, bueno, pues ya decidió hacer música, pues se lanza a la Ciudad de México a probar suerte, pues le fue tanto bien como mal. Es decir, su primer gran éxito, su primer gran hit, fue que le grabaran un foxtrot que él compuso, porque claro, a partir de que empezó a tocar, pues de repente vino la creatividad y empezaron a llegar las ideas y empezó a componer algunas cosas. Entonces lo primero que le lograron grabar, no necesariamente lo primero que compuso, pero el primer éxito en grabación fue un foxtrot que se llamaba Monte Carlo y lo grabó una orquesta de un catalán que se llama Enrique Madriguera, y su orquesta y sus notas musicales, y lo grabaron en Nueva York. ¿Por qué en Nueva York? Bueno, allá grababa este señor, pues por alguna razón. Había ya grabaciones en México, pero quizá porque era todavía un poco incipiente el asunto, o quizá solamente le llegó la canción de referencia, pero el caso es que se grabó allá ese tema. Y bueno, fue un primer logro de Francisco Gabilondo. Después estuvo acompañando a una cantante española, y pues bueno, fue un periodo corto, pero esto le permitió incursionar en la radio. Entonces pasó por algunas pequeñas estaciones de radio de la Ciudad de México, hasta que pues la cantante decidió pues ya dar por terminado el asunto y bueno, se acabó ese proyecto musical. Pero entonces, un periódico de circulación nacional sacó un concurso buscando novedades y resulta que este periódico tenía una estación de radio. Y pues claro, lo que es necesario siempre que se tiene un medio, pues es poder ofrecer contenidos a la audiencia. Entonces estaban buscando novedades. Y él se presentó con una idea que tenía de hacer canciones festivas. ¿Cómo eran canciones festivas? Pues eran canciones donde estaba burlando pues, de las cosas que hacía la gente, sus pequeños tropiezos, torpezas, exageraciones. Y bueno, pues la idea estaba divertida. Y resulta que bueno, le acabaron dando una oportunidad en esa estación y la persona que digamos que le dio la oportunidad, que era el Bate Ruiz Cabañas, era un periodista de este periódico justamente, resulta que dice, bueno, vamos a ponerle un mote y le pusieron el Guasón del Teclado, porque las canciones eran... el Guasón del Teclado. Claro, pues es que estaban muy divertidas, pues eran canciones de mofa, ¿no? Pues de pura mofa, exacto. Duró unos cuantos meses, pero había cosas interesantes, ¿no? Como de... Y él las componía todas. Las componía todas, era música, pero no escribía la música, curiosamente. La parte lírica le funcionaba muy bien, ¿no? Pero con letras como de, Dorotea, si me vienen a buscar, fíjate bien, y en negarme, por si acaso se presenta un cobrador. Si se presenta algún pariente, tú le dirás que me fui al oriente, ¿no? Entonces, bueno, y si Dorotea, fíjate bien, si es morena o una rubia, la podrás pasar también. Y si alguien más me busca a mí,
di Dorotea que fallecí. Entonces, ese era el tenor de ese tipo de cuestiones. Había mucho humor. Sí, claro. Francisco Gabilondo era un autor que tenía muchísimo humor en las cosas. Y entonces, bueno, pues eso es la que empezó a tener cierto éxito con esto del Guasón del Teclado, pero la estación donde él estaba, curiosamente, cerró. Cerró la estación. ¿Por qué cerró? No sabemos, no he podido averiguar la causa exacta. Y entonces, pues claro, pasó a otra estación más pequeña, que fue la XYZ. Ahí estuvo algunos meses más, pero su intención era llegar a la estación grande, importante de la época, que era la XW. La XW. La W fue muy contundente. Y entonces, pues claro, él trató de llegar ahí a presentarse, a ver, oiga, quiero llevar mis canciones, porque te digo, estaban teniendo cierto éxito. Y se le presentó al dueño de la estación, al famoso señor don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y pues el señor Azcárraga Vidaurreta no daba citas ni entrevistas, ni atendía a nadie. Entonces, ¿qué hizo? Pues se lo agarró a la salida, como en la escuela, y dijo, oiga, don Emilio, permítame unas palabras. Y pues le dijo que tenía un número que quería llevar a la estación, y don Emilio se le queda viendo y dice, sí, ya sé quién es usted. Cuando usted toca sus tonterías, los niños se pegan a la radio, usted debe tener algo para ellos. Agarre la marcha Zacatecas y ponga la letra para chamacos. Caray. Y pues impresionante el comentario, porque dos cosas. Uno, o sea, sí lo oía. Sí, o sea, exacto. Lo primero que le impresionó que don Emilio supiera quién era, ¿no? Y segundo, pues no se le había ocurrido eso de los niños. Dijo, bueno, déjeme intentar algo. Y ya, pues don Emilio se dio la vuelta y se fue. Ahorita seguimos con eso. Claro. ¿Te parece que vayamos con al perrito le duele la muela? Pobrecito. Señoras y señores, en Así la compuse Cricri con esta canción. Al perrito le duele la muela. O se llama El Perrito, ¿verdad? Sí, se llama El Perrito. Se llama El Perrito. Al perrito le duele una muela, le dolió por morder la cazuela. Ya ves, por ser guerrista que la tienen que sacar a la casa del dentista. Ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela, no podrá ir mañana a la escuela. Al perrito le duele su muela, y no quiero que al pobre le duela. Pues la verdad, qué buena canción, porque pues la verdad, yo ya estaba a punto de hacerle... porque qué tremendo es ir al dentista, la verdad. Y pues es una fábula en donde toma un animalito, pues, y esta parte humanizada, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Pero que refleja muy bien esas cosas que vivimos cotidianamente, ¿no? De repente algo te pasa y hay una consecuencia. En este caso, bueno, pues le pasa
a este perrito, por cierto, si pueden siempre adopten, no compren perritos, adóptenlos, hay muchos que Sí, claro. esperan casa. Pero fíjate que hay una cuestión interesante con esto, que justamente lo que mencionas, esta cotidianidad que te retrata Cricri en las canciones, y yo creo que eso es lo que le ha permitido mantenerse todavía siempre tan vigente, porque te habla de cosas que tienen total sentido. Claro. Lo que te pasa, lo que decíamos de, bueno, pues lo que cuestan las cosas en el mercado, Claro. si, bueno, mordiste o hiciste algo que no te correspondía, te lastimaste, Claro. el gusto que te puede dar. El zapatero. Sí, claro. Bueno, cuando te reparan un par de zapatos. Sí, ¿no? Y es que, ¿y qué hacen los zapatos? Y es una fiesta, ¿no? Claro, ¿por qué no? Una fiesta los zapatos. Claro, pues tenemos espíritu de muchas fiesta. Cosas. Digo, claro, porque es como tus objetos personales van a ser como tú, ¿no? Y esta parte también interesante, toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Claro. Que hoy ya como tal no existen los roperos, pero pues sí existe el closet que ahí guardas muchas claro, exacto, cosas, ¿no? Y nunca deja de ver abuelitas, ¿no? Así es. Y es más que nada la cuestión de compartir, ¿no? De compartir estas vivencias, estas experiencias con un ser querido. Entonces, ahí es donde viene el enlace de la canción. No tiene que ser forzosamente el mueble, como dices, sino más bien dónde se guardan los recuerdos. Claro. Ahora vamos como Quentin Tarantino. Vamos para atrás otra vez. Claro. Esta parte de cuando Emilio Azcárraga le dice, prueba con la marcha de Zacatecas. ¿Cómo con la marcha de Zacatecas? Pues claro, sí, bueno, pues don Emilio era norteño y así muy bruscote, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, ok, pues. Pero lo interesante fue que le dio pie a Francisco Gabilondo para ponerse a pensar creativamente. Y esto fue más o menos a inicios de 1934, cuando esto sucedió. Entonces, fíjense, él le graban una canción en el año... 90 años. Claro. Entonces, fíjate, le graban una canción en el 30. Luego, en el año 33, pues empieza con el Guasón del teclado. Y ya para el 34 inicio, pues da un giro el asunto porque le hacen esta sugerencia de algo para niños. Y entonces se pone a trabajar, y trabajó varios meses en el asunto. Digo, seguía haciendo lo del Guasón. Y ya cuando tuvo algunas canciones que él consideró que estaban listas, él mismo nunca supo cuál fue la que compuso primero, ¿no? Porque estuvo probando, corrigiendo, moviendo. Y entonces se volvió a presentar en la estación. Por supuesto, no lo recibió don Emilio, pero lo recibió el subgerente, el subdirector, que era el señor Otón Vélez. Y fue el primero que escuchó las canciones de Cricri. Y dijo, pues, están muy raras, pero vamos a darles una oportunidad. Quiere decir que sí le gustaron. Y entonces ya le buscaron un pequeño espacio de 15 minutos. El primer programa que se hizo fue él al piano solito, hablando un poquito de que eran recuerdos de su infancia. Y la primera canción que cantó fue El Chorrito. Fue la primera. Por eso la consideraba la primera canción. Como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol. Oye, cantas parecido a tu papá. Pues sí, bueno, pues espero que sí, no parecido al lechero, ¿verdad? Bueno, el caso es que canta esa primera canción, canta Bombón primero, canta El Ropero, canta Batallón de Plomo, y bueno, ya pasó el primer programa. Entonces ya la siguiente que regresa a la estación le dice el señor Vélez, oiga, está muy bien, pero ¿sabe qué? El piano solo se escucha ya un poco simple. Pues claro, la estación ya tenía 4 años al aire, entonces ya tenían cierta, digamos, cierto toque musical, ¿no? Cierta sello. Cierta exigencia. Exacto, ¿no? Cierta presencia. Entonces, mire, ¿sabe qué? Le vamos a poner un violín que lo acompañe. Ahí está el violín otra vez. Y, pues, ¿por qué no se busca una mascotita? Porque son canciones para niños, entonces que busca algún animalito que sea como la mascota, en fin. Y entonces ya con la idea de que, oye, pues nos pusieron un violinista, ¿no? Y además hay que buscar un personaje, pues él pensó en los grillos. Fíjate, no pensó en el piano, pensó en el antagonista del piano, que era el violín, que por cierto era el nuestro Alfredo Núñez de Borbón, que también fue un compositor muy notable, estaba recién desempacado de los Estados Unidos, que pasó varios años allá, y bueno, estuvo esa mancuerna buenísima, ¿no? Interesantísimo. Claro. Pero entonces pensó, bueno, en los cuentos clásicos los que tocan el violín son los grillos, entonces que sea un grillito y es musical, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? Pues que se llame Cricri, pues como es una voz onomatopéyica infantil en francés que es grillito. Y pues ya. Y entonces, pues ya empezó el programa, le dejaron a vistas 15 días, a ver si pegaba. A los 15 días ya agarró un patrocinador,
y ya se mantuvo por lo menos hasta finales del año 39, en esa primera etapa. Pero lo chistoso es que él, platicando con un amigo suyo, músico, le decía, oye, pues fíjate que ahora tengo este número de canciones para niños, a ver si me dura unos 3 meses. Y su amigo le dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo. Porque los programas, la radio en ese entonces, eran de espacios de 15 minutos, así, programas ya muy destacados eran de media hora. Y sí, era una rotación tremenda de talento y personal. Sí. Entonces, porque claro, era el medio nuevo, todo el mundo quería participar y buscaban novedades y pasaban cosas, pero además incluso aparecían y desaparecían estaciones. Sí, en realidad ya fue hasta los años 40 que hay una estabilidad. Hay una estabilidad ya en las frecuencias radiofónicas mexicanas, pero los 30 era un poco así como casi. Y me imagino que no existía el FM, todo era amplitud modulada. Claro, ¿no? De hecho el FM entra hacia justo los años 40 en México, y poco a poco fue ganando terreno. Pero no eran muy escuchadas. No. Los radios tenían la banda, pero te encontrabas una cada 10 kilómetros, ¿no? Por que supuesto. le estabas moviendo. Claro. Y que tenían mejor frecuencia, pero no eran comerciales en aquel entonces. Oye, fíjate que ahorita que acabas de decir esto, pues como que vuelven los ciclos, porque hoy las redes sociales justamente generan esto. Primero contenidos que se quedaban un poquito más, pero hoy el scroll que tenemos es de una rapidez impresionante. Mucho. Y le cambias y tienen que estarse renovando pues cotidianamente. Y ahorita que acabas de decir esto de los programas de radio que duraban 15 minutos, pues es justamente eso, adaptado a su tiempo, exacto, a su momento, ¿no? Sí. Era un nuevo medio que estaba pues generando en México, porque ya estaba en Estados Unidos, me imagino, y a lo mejor en Europa, pero en México de alguna manera estaba empezando a agarrar mucha fuerza. Pero fíjate que la historia de la radio mexicana es muy interesante, porque en realidad sí fue una radio muy dinámica, y uno pensaría, no, bueno, es que íbamos rezagados respecto a Estados Unidos, Europa. Pues no tanto, en realidad los norteamericanos tenían la ventaja de que podían quizás hacer una mejor inversión en tecnología. Pero en Europa el asunto iba más bien rezagadito con respecto a México. México en realidad sí fue de los países que empezó con muy buenos punteros de radiofonía, al grado de que esta frase que tenía el XW de la voz de la América Latina desde México, en realidad la cumplieron bastante bien, porque tomaron una estrategia de tener buena inversión de equipo, que transmitía una señal muy amplia, y además las alianzas que lograron hacer con otras cadenas radiofónicas, de modo que sí lograron que México destacara mucho musicalmente por las transmisiones radiofónicas, y por eso no es gratuito que aún años después, y todavía mucho en los años 70 y 80, muchos artistas extranjeros venían a México para, como era la gran plataforma de lanzamiento, ¿no? Entonces, es interesante. No hay que contemplar nunca la historia de la música popular mexicana del siglo XX, de la radiofonía y la televisión, porque en realidad pasa que no lo percibimos, porque claro, lo hemos disfrutado desde adentro. Cierto. Pero en realidad afuera es donde se aprecian las cosas más. Y créeme que es muy interesante, no solo para el caso de Cricri, sino muchos artistas, muy buenos artistas mexicanos. Oye, ¿tienes alguna historia de los ratones bomberos? Pues fíjate que no en particular, pero tiene una cosa muy linda, porque esta canción, lo que hacía Francisco Gabilondo es que se ponía mucho a observar, era muy observador, y como le gustaba estarse en su casa leyendo, observando, pues no era extraño que de repente pues, hay algún ratoncito por ahí, él no lo asustaba y lo dejaba ver cómo se comportaba, ¿no? Los ratones son muy, muy curiosos, son muy de estar metidos en todas partes. Entonces, esta simpatía natural que tienen los ratones, pues permite jugar mucho con ellos como personajes. Lo interesante de la composición es que la composición es un galop. ¿Qué es un galop? Hay un galop que es muy conocido mundialmente, que es el famoso can-can. Sí. Bueno, pues esta canción es de ese corte, justamente es el mismo tipo de composición. Okay. Entonces, pues si tú escuchas la canción y te encuentras, imaginas unas ratoncitas así, vestidas como parisinas del siglo XIX, bailando can-can, bueno, pues la encaja muy bien, ¿no? Entonces, ese es lo más destacable, divertido de la canción, ¿no?
Y bueno, pues esas alegorías que Cricri tenía solo en su mente creativa, pues se notan en cada una de sus canciones, ¿no? Hay que ver Che la Araña, Sí. este hombre, el que Tlacuache, que claro, cargando un tambache. Sí, claro. O sea, todas estas partes son interesantes. Interesante. Y finalmente son retratos. O sea, Cricri funciona mucho como un cronista Sí. de la cotidianidad, ¿no? Y algunas cosas sí han cambiado y él estaba muy consciente de ello, pero otras siguen siendo. Pues a lo mejor ya los supervivejeros, bueno, ya no andan cargando un tambache, ya viene una camioneta gritando, se compran. ¡Se compran! Pero siguen siendo ellos, ¿no? Así es. Bueno, queridos amigos, pues vamos a escuchar esto que se llama Los Ratones Bomberos, en la voz del maestro Francisco Gabilondo Soler, Cricri, y con una animación bastante buena. Aquí en Así la compuse por Anesma Networks. Vienen los bomberos como raudo vendaval, todos son ratones con sus cascos de metal. Es el rojo carro que retumba al rodar, sirenas y campanas estremecen la ciudad. Techos y paredes el incendio hace crujir, por los ventanales llamaradas veo salir. Vienen los bomberos con su jefe chamuscón, un ratón robusto muy valiente y bigotón. Tienen sus mangueras y con mucha previsión, por si falta agua también llevan un sifón. Nada los detiene pues dejaron de roer un sabroso queso por cumplir con su deber. Cierta ratoncita desde el techo va a saltar, no te asustes linda que te vienen a salvar. Y si llega el gato a estropearles la función, los bravos ratones le darán un remojón. De regreso con todos ustedes. Bueno, pues la siguiente rola, todo el mundo la hemos escuchado, la llegamos a bailar en la escuela y hasta la siguen bailando el día de hoy. Claro. Pero antes de llegar a esa, que es el ratón vaquero, porque yo creo que ya se lo imaginaban todos ustedes, me gustaría... Spoilers. Antes del spoiler, fíjate que yo escuchaba Radio Capital. Ajá, claro. Cuando era niño. Sí, Mi mamá nos ponía Radio Capital y escuchábamos la hora justamente, el Clan Infantil, así se llamaba. Ajá, el sí, Clan claro. Infantil también duró, quién sabe, muchos años. Sí, claro, duró. Y todas bien. las canciones pues, eran de Cricri, todas. Por Sí. eso te digo que tengo afortunadamente esa referencia. Uh-huh. Y sí invito yo a nuestro público que nos ve, que le sigan dando a los niños canciones para niños. Claro. Que sé que hay nuevos géneros, nuevos ritmos y que la modernidad a veces nos alcanza y estar en la parte contemporánea es bueno, pero hay que ver los valores que se tienen, ¿no? Porque al final todas estas canciones que nos muestra Cricri y otros autores que hicieron canciones para niños, Uh-huh. muestran estos valores Claro. y te hacen vivir y revivir y también imaginar muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y hay muchas canciones nuevas hoy que los papás no se dan cuenta que sus hijos escuchan y que pues tiran a la basura los valores y se van por otro lado, y no es que se vuelva uno crítico de estos géneros o de estas canciones, porque cada quien es libre de escribir lo que quieran, pero lo que sí podemos hacer es generar una mejor sociedad a través de ideas que verdaderamente construyen, ¿no? Claro, lo que llega a pasar aquí es como que una gran distracción. Porque bueno, finalmente hay una realidad, es que el niño no puede sustraerse
de lo que consumen en su casa. Es decir, si en su casa es gente que lee, pues el niño acabará leyendo. Si en su casa les gusta ir al cine, pues el niño se volverá cinéfilo. Si les gusta bailar en las fiestas, bueno, pues el niño será un gran bailarín seguramente. Pero entonces aquí es donde uno, como papá, sí debe ser un poquito más responsable y decir, bueno, a ver, yo le quiero compartir una buena experiencia a mi hijo, o a mis sobrinos, o a mis ahijados, ¿no? A mis nietos también, porque aunque los abuelos tienen un poquito más de experiencia, ya como que ya calaron algunas cositas. Entonces, pues claro, lo ideal es pues compartirles lo mejor que tú conozcas o la mejor experiencia que tú tengas. Por ejemplo, es muy bonito que antes había radio para niños y era una cosa fabulosa. Si tú quieres tener un buen consumidor de radio, aunque tengas ahora muchas más herramientas digitales, y que es fabuloso que haya más variedad cada vez, pero bueno, haz un bonito programa para niños, ¿no? Claro. Por ejemplo, si quieres tener buenos seguidores de música mexicana interesante, bueno, programas como este, que es venir a platicar de lo que hay detrás del trabajo de los autores, de los compositores, de esta música que bueno, pues no sale así como magia, hay todo un trabajo detrás. Entonces, está fabuloso sentarte con tu niño y ver un programa de, oye, pues vamos a averiguar sobre este compositor, sobre Cricri o sobre otro. Claro. Entonces, pero sí, a veces pasa, creo que el equívoco radica en que a veces dejamos que el niño se encargue solo. Y en ese sentido, pues no, hay que también acompañarlo, porque en ese acompañamiento también vamos a disfrutar, vamos a recordar cosas, vamos a retomar, vamos a aclarar dudas para nosotros o contestarle dudas a él, ¿no? De, oye, que es un trebejo, ¿no? ¿Qué quiere decir que si me dice que un tambache? Bueno, podemos estar ahí para compartirle. Entonces, sobre todo eso, no dejar, los niños son inteligentes y se las van a ingeniar, pero hay que acompañarlo, sobre todo orientar y acompañar. Entonces, ese es un buen consejo. Dices, oye, pero Cricri está muy escuchado. Bueno, hay también otros bonitos autores para niños. Les podemos recomendar que escuchen a Pepe Frank, que escuchen a los Que Payasos, que escuchen a los Patitas de Perro. Los Botes Cantan. Todos estos son Rodrigo Escamilla, que tiene también muy buenas cosas. Claro, o sea, también se vale, o sea, porque además, de hecho, el mismo Cricri esperaba que hubiera más autores para niños. Claro. ¿No? Dice, oigan, pues, ¿por qué me dejan solo, no? Él se quejó alguna vez de eso. Sí. Y dice, pues, no, pues tiene que haber más. Pero sea cual sea el caso y cual sea la preferencia musical que tengan, de todos modos, acompañen a sus chamacos, vayan, disfruten con ellos, pues no está privativo, que si es para niños, el adulto no lo puede escuchar, no, al contrario. Y también les pueden ir compartiendo las cosas bonitas de adultos a los niños, ¿no? Porque también es bonito que un niño de repente escuche bolero y que escuche música mexicana, ranchera, y que también le pongas un poquito de a lo mejor algo de Led Zeppelin, un poquito de Pink Floyd, ¿no? Que tenga una cultura musical abierta, ¿no? Es lo mejor, además es el mejor momento para hacerlo. Y esa es yo creo que es la contribución mejor de Cricri. Cricri, como toca muchos géneros musicales, es muy osado en la manera en que aborda los estilos musicales, te abre mucho el oído. Y claro, de niño, escuchando Cricri, pues escuchas lo que decíamos al principio, hay muchos danzones, hay foxtrot, el cha-cha-cha con el negrito por ejemplo, claro. Y entonces tú ya de grande irás escogiendo, bueno, sabes que me gusta más la música tropical, o me gustan más las canciones rancheras, o en fin, o no, el jazz también, Cricri te lo da como una oportunidad. Pero es eso, o sea, te abre el camino auditivo y tú ya tomarás la vereda que te guste. Pero entonces yo diría que esa es la ventaja bonita que te brinda Cricri. Te da un regalito musical que tú guardarás con el tiempo y lo desarrollarás a tu gusto. Así es. Bombón Primero, claro. Que es muy dramático, ¿no? Muy dramático, o sea, muy dramático, claro, música orquestal, sí, claro. Interesantísimo. Hay una rola, a ver, quítame la venda de los ojos. Sí. Las brujas. Entran las brujas, ¿era Tintán o era un imitador? No, hay una versión grabada por Flavio que imitaba la voz de Tintán. Por eso, de repente, sí, esa fue un experimento que se hizo con Flavio, el imitador, que él quiso grabar unas canciones de Cricri, pero él dijo,
bueno, pues yo las quiero grabar como imitando algunas voces. Y bueno, imitó gente de la época como Pedro Vargas, Agustín Lara, Tintán, algunos otros. Y claro, algunas de esas se quedaron un poquito más en la memoria. Y por ejemplo, esta versión que hizo con la voz de Tintán, pues pegó mucho. Sí, sí. Y yo siempre creí que era Tintán. Sí, pues no. Bueno, hasta hoy. Claro, hasta hoy. Hoy acabo de quitarme la venda de los ojos, por eso les dije. Más bien o sea, de los oídos, de los oídos. Los tapones de los... No, claro. No, pero sí la oía, pero la venda de los oídos pensaba que era Tintán. Pues sí, pues no, pues hubiera sido muy... Fíjate que Tintán... ¿Y Tintán nunca dijo nada o...? No, pero te voy a decir una cosa, Tintán sí cantó canciones compuestas por Francisco Gavilán Soler. Claro. Hay una película que se llama El Ceniciento. Claro. El tema principal, El Ceniciento, la canta Tintán. Hay otra canción dentro de esa película que es El Día de Casa, donde está él vestido muy chistoso con un mameluco como de perrito. Sí, claro. ¿No? Y también... Bueno, esa canción es de Francisco Gavilán Soler. Y hay otra canción que es un relojito que también, bueno, son dos películas relacionadas, la del Ceniciento y la otra, se me fue ahorita el título, pero ahí se cantan estas canciones. Entonces, bueno, no cantó la canción de las brujas, pero sí cantó canciones de Francisco Gavilán. Exacto. ¿Qué tal, No, pues excelentísimo. Ahora hacia la historia del ratón vaquero. El ratón vaquero tiene un mito muy bonito y es que mucha gente ahora cree que, bueno, pues como Disney quiso venir a comprar a Cricri y Cricri no se dejó, entonces de desquite hizo la canción del ratón vaquero. Pues realmente lamento decepcionarlos y romper la ilusión. No fue así. En realidad no había relación entre estos autores, que son autores contemporáneos, uno haciendo pues, producciones visuales en Estados Unidos, el otro haciendo música en México, pero no había la comunicación que hay hoy en día. En realidad, antes para tú comunicarte con otro artista, pues tenía que haber una intermediación, tener que viajar, ¿no? No era tan sencillo el asunto. Pero ¿saben que sí había mucho en México en los años 30? Películas de vaqueros. Sí, claro. Pero era una barbaridad de abuso de películas de vaqueros. De hecho, desde el cine mudo, que pues, realmente acabábamos de salir del cine mudo a principios de los 30, pues, porque las primeras películas sonoras empiezan en finales de los 20, pues ya había muchas películas de vaqueros. Y entonces había tal cantidad que era una cosa exagerada. Por eso la idea de El ratón vaquero, pues porque era como una especie de referencia común que había para todo el mundo hablar de vaqueros, ¿no? Cuéntame otra de vaqueros. Luego llegó por ella para hacer el libro vaquero, ¿no? Pues porque era algo muy usual en México, pues, hablar de vaqueros, y los vaqueros estaban muy asociados con los norteamericanos, claro, ¿no? Claro. Y entonces de ahí vino la idea como broma. Y de hecho esa canción... ¿Y sabía hablar inglés? Ah, sí, él hablaba muy bien inglés, fíjate. Francisco Gabilondo hablaba, por supuesto, muy buen español, pero se dedicó muchos años a estudiar inglés, hablaba muy bien inglés, hablaba francés, estudió alemán, y sus últimos años se le pasó estudiando italiano. O sea, era políglota. Le encantaba. Y por eso, bueno, las frases que tenemos ahí en Ratón Vaquero, bueno, pues es un inglés que es popular, pero muy bien cuidado. Claro. Y entonces, básicamente, eso era la idea como una broma. Y esa canción surgió en el año 36. 1936. Exacto, el Ratón Vaquero este año estaría cumpliendo apenas 88 años. Y Cricri está cumpliendo 90 años de existencia. Así es. Qué barbaridad. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ver El Ratón Vaquero en la voz de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, en Así la compuse. Ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas:
What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró 2 balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Queridos amigos, pues regresamos a este estudio en donde hoy nos ha visitado Tiburcio Gabilondo Gallegos y que pues nos ha platicado y que pues nos queda mucho que platicar. Seguramente haremos otra emisión de este programa. Lo quisimos hacer muy cerca para el Día del Niño. Hay que celebrar a los niños siempre. Insisto, nosotros tenemos un niño interior, hay que dejarlo que se exteriorice y que esté presente, porque recordar es volver a vivir, lo dicen las frases que no son clichés, que son realidades, claro. Y que hoy pues yo he tenido pues algunos pasajes de mi vida, me recordé cuando estaba diciendo el clan infantil, cuando desayunaba con mis hermanos. Qué bonito. Y nos íbamos a ir a la escuela y todo ese rollo y estábamos oyendo, no me acuerdo si era Radio Asir o Radio Capital, ya no me acuerdo, porque pues, así han pasado algunos ayeres. Claro. Oye, ¿dónde encontramos toda la música de tu papá en video, plataformas digitales, todo este rollo? ¿Nos compartes, por favor? Por supuesto, bueno, están las principales plataformas, las más conocidas, Spotify, Amazon Music. Por supuesto, está disponible. Y pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cricri. Por ejemplo, en Instagram pueden localizarlo como @Cricri el Grito Cantor. Okay. También así nos pueden encontrar en YouTube, que pueden igual volver a disfrutar de estas canciones. Y también en Facebook, por ejemplo, nos buscan como Cricri y nos encuentran. Entonces, ahí estamos disponibles. También en TikTok nos encuentran. En fin, no hay pierde. El Cricri se cuela por todas partes. Seguro. Oigan, fíjense que ha habido también pues muchos artistas nacionales e internacionales que han grabado las canciones de Cricri. Por supuesto. Pero desde mi punto de vista el que les daba realmente el sabor, así que a mí me gustaba, no sé, pues, quizás porque los escuché de niños, porque he escuchado, pues no sé, a Emanuel cantar las canciones de Cricri, Mirel Matiusca también creo que las cantó, creo que Plácido Domingo también, supuesto, y muchos artistas a nivel nacional, insisto, e internacional. ¿Ibas a decir algo? No, sí, claro, es que justamente es muy interesante. Ha habido una playa de intérpretes de Cricri, siempre de primera línea. Lo curioso es que, ¿sabes qué? El 85% de las preferencias de las interpretaciones son sobre el propio Cricri. Así es. Tiene algo muy cálido, muy particular en la manera de cantar sus temas. Y también los invito, pues, si pueden, búsquense la película en donde el maestro López Tarso, Ignacio López Tarso, pues personifica a tu papá en su película. Exacto. Y al final sale tu papá. Sí, exacto. Es una peculiaridad en el cine. Sí, a él no le gustaba mucho, ¿no? No, pero además muy pocas veces pasa eso, que el personaje al final es sustituido por el real. Por el real. Es una curiosidad. Así es.
Pues queridos amigos, ha sido un placer tenerlos en este programa, pero sobre todo que tú nos hayas platicado de la vida y obra de tu papá y quedas invitado nuevamente para que volvamos con otras canciones Claro. y vamos a hacer una tarea interesante, a ver si podemos recrearlas aquí, ¿no? Claro. Invitaremos a, no sé, a alguien, hay una niña bonita que ya vino a cantar algún día aquí, de Emily Zapata, que a ver si viene a cantar. Muy buena cantante. Si me permites a mí también echarme alguna rola. Por supuesto. Pues por con supuesto. mucho gusto lo haremos y preparamos ese programa porque viene un aniversario también importante, ¿no? Un aniversario importante, lo comentamos, este año celebramos los 90 años de existencia de Cricri. Ese proyecto que él creyó que iba a ser de 3 meses va a cumplir 90 años. Y bueno, pues hay que hacerle una ¿Cuándo es el fiesta. Homenaje? La celebración es en octubre. En octubre. Entonces ya les estaremos teniendo al tanto porque va a haber sorpresitas por ahí. Y, pues, por supuesto, hacer una linda fiesta. Pues vamos a hacer un programa previo o una vez que haya pasado el homenaje, porque a lo mejor nos traes incidencias de ese homenaje. Claro, ¿no? por supuesto, sí, les compartimos todo el chisme. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Anesma Networks en este programa que no tiene otra cosa más que mostrarles la cara, el rostro de los autores. Ahora sí que ponerle rostro a los autores, que ustedes los conozcan, porque han escuchado y han crecido muchas veces con su música. Gracias, nos vemos la próxima semana en Así la compuse. El Pelado de México les dice que Dios los bendiga, se portan mal y se cuidan. Hasta la próxima. Que anda aquí, es Cricri, es Cricri.